En el fondo de un pozo oscuro, frío y de tierra seca, un joven de 17 años llamado José lloraba y suplicaba por su vida. Pero los hombres que lo arrojaron allí, los que le arrancaron su túnica a la fuerza y lo vendieron como a un simple esclavo, no eran enemigos desconocidos, eran sus propios hermanos, su propia sangre. Las personas en las que más confiaba en el mundo lo habían traicionado por pura envidia, dejándolo sin familia, sin hogar y sin futuro. Pero en medio de esa traición tan cruel, cuando lo más lógico era llenarse de odio y amargura, José descubrió el secreto espiritual más grande para sanar el corazón herido. Él aprendió que la maldad de los hombres no puede detener el propósito divino y que Dios tiene el poder absoluto de tomar el daño que otros te hicieron con la peor intención para transformarlo milagrosamente en la bendición más grande de tu vida. Si hoy sientes ese mismo dolor en el pecho, si estás llorando porque tu propia familia te dio la espalda, si fuiste víctima de chismes, de mentiras o de una injusticia que te dejó el alma rota, por favor, no te rindas hoy. En los próximos minutos recibirás la enseñanza que Dios nos dejó en las Escrituras para enfrentar la traición, y descubrirás cómo Él es el único que puede hacerte justicia y devolverte la paz. Capítulo 1. La túnica de colores y la semilla de la envidia. La historia de la traición nunca comienza con un acto de violencia repentino. Siempre comienza en el silencio del corazón, con una semilla pequeña y venenosa llamada envidia. Para entender el dolor que destrozó a esta familia, debemos mirar el origen de la herida. José era el hijo amado de la vejez del patriarca Jacob. La Biblia nos dice que Jacob amaba a José más que a todos sus otros hijos, y como muestra de ese amor especial, de ese favor inmenso, su padre le mandó hacer una túnica de diversos colores. En aquella época, una túnica así no era una simple prenda de vestir, era un símbolo de autoridad, de primogenitura, de un destino especial. Era la marca visible de que la gracia estaba sobre él. Pero el favor de Dios sobre tu vida a menudo se convierte en el tormento de quienes te rodean. La Escritura declara que, cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba más, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Fíjate en esta profunda realidad humana. La envidia ciega el alma. Sus hermanos no odiaban a José por algo malo que él hubiera hecho. Lo odiaban por la bendición que él portaba. Lo odiaban porque la luz que brillaba en José dejaba en evidencia la oscuridad que había en los corazones de ellos. A esto se sumó algo más: los sueños. Dios comenzó a hablarle a José en visiones nocturnas, mostrándole que un día él sería un líder grande y poderoso, y que incluso su propia familia se inclinaría ante él. José, con la inocencia de un muchacho de 17 años, cometió el error de contarles estos sueños a sus hermanos. Y la Biblia dice que ellos llegaron a aborrecerle aún más. ¿No es esta la misma historia que se repite en tantas familias y comunidades hoy en día? A veces Dios derrama su gracia sobre ti. Te bendice con un matrimonio estable, con unos hijos amorosos, con un pequeño negocio que empieza a prosperar o simplemente con un espíritu lleno de paz. Y en lugar de alegrarse por ti, aquellos que están más cerca, a veces tu propia sangre, tus propios hermanos, tus supuestos amigos, comienzan a mirarte de reojo. Comienzan las críticas a tus espaldas, comienzan los comentarios sarcásticos en las reuniones familiares. Dejan de hablarte pacíficamente. El veneno del chisme empieza a correr. Se cree mejor que nosotros, dicen. Vamos a ver hasta cuánto le dura esa sonrisa. Esa es la naturaleza de la envidia. No busca simplemente tener lo que tú tienes, sino que busca destruir lo que a ti se te ha dado, para que ambos queden en la miseria.
José caminaba por la vida con su túnica de colores, llevando el favor de su padre, sin sospechar que en el corazón de su propia familia se estaba gestando un plan lleno de odio y oscuridad. Él confiaba ciegamente en ellos. Y ese es precisamente el dolor más grande de la traición. Nunca viene de un enemigo declarado, siempre viene de aquellos a quienes les dimos la llave de nuestro corazón. Capítulo 2. El pozo frío de la traición. Un día, Jacob envía a José a buscar a sus hermanos, que estaban pastoreando las ovejas muy lejos de casa, en la región de Dotán. José obedece, empaca algunas provisiones y emprende el largo camino para ver cómo estaban. Iba con el corazón dispuesto a servir a su familia. Pero la Biblia relata una de las escenas más escalofriantes de la maldad humana. Cuando sus hermanos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Se miraron los unos a los otros y dijeron: «He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémoslo, y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños». Escucha la crueldad de esas palabras. Veremos qué será de sus sueños. La intención del traidor no es solo lastimarte físicamente. El verdadero objetivo de la traición es asesinar tu propósito. Es apagar tu fe. Es demostrarte que tus esperanzas en Dios eran una mentira. Cuando José finalmente llega a donde están ellos, probablemente cansado del viaje y con una sonrisa en el rostro, no encuentra el abrazo de sus hermanos mayores. Encuentra violencia. Lo primero que hacen es atacarlo y despojarlo de su túnica. Le arrancan esa vestidura de colores que representaba el amor de su padre. Cuando las personas te traicionan, lo primero que intentan destruir es tu identidad, tu reputación. A través de calumnias, de mentiras, de difamaciones, intentan arrancarte la túnica del respeto que te has ganado. Quieren dejarte expuesto, avergonzado y desnudo ante los ojos de los demás, para que nadie te crea, para que te quedes completamente solo. Después de humillarlo, lo tomaron y lo echaron en la cisterna. La palabra aclara que la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Era un pozo de tierra seca, un agujero profundo y oscuro del que era imposible salir por propios medios. Imagínate en ese lugar. Piensa en el terror de ese muchacho de 17 años, cayendo al fondo, golpeándose contra las rocas y la tierra fría, mirando hacia arriba, viendo solo un pequeño círculo de luz donde se asomaban los rostros endurecidos de sus hermanos. Años más tarde, los mismos hermanos confesarían que José les rogaba y les suplicaba con angustia en su alma, llorando desde el fondo del pozo, pidiendo misericordia. ¿Y qué hicieron ellos? La Biblia dice algo que estremece el corazón. Y se sentaron a comer pan. Mientras su hermano menor lloraba aterrorizado en la oscuridad de un pozo, esperando la muerte, ellos se sentaron tranquilamente a almorzar a pocos metros de distancia. Esa es la frialdad de la traición. Es la indiferencia absoluta ante tu dolor. Quizás tú conoces perfectamente esta escena. Tal vez fuiste arrojado a un pozo financiero porque un socio o un familiar te robó y te dejó lleno de deudas, y mientras tú no duermes por la angustia, ellos viven su vida tranquilamente, comiendo pan, como si no hubieran hecho nada malo. Tal vez tu esposo o tu esposa te traicionó, rompió el pacto sagrado del matrimonio, destruyó tu hogar, y hoy los ves seguir adelante, indiferentes a las lágrimas de tus hijos y al dolor de tu alma. Ese pozo de la traición es el lugar más frío de la tierra. Sientes que no puedes respirar. Clamas pidiendo justicia, pidiendo una explicación, y lo único que recibes a cambio es un silencio ensordecedor y la espalda de quienes juraron amarte. Sientes que tu vida se acabó, que tus sueños han sido enterrados vivos y que Dios ha cerrado los ojos ante tu tragedia. Capítulo 3. Vendido como esclavo y la mentira de la sangre. Mientras los hermanos comían, vieron pasar una caravana de ismaelitas que descendían hacia Egipto. Entonces,
Uno de los hermanos, Judá, propuso una idea que cambiaría el rumbo de la historia. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su sangre? Venid y vendámosle a los ismaelitas. Sacaron a José del pozo, pero no para salvarlo, sino para comercializar con su vida. Lo vendieron por 20 piezas de plata, 20 monedas. Ese fue el valor que su propia familia le puso a su existencia. José fue encadenado, atado a una fila de esclavos y obligado a caminar a latigazos por el desierto abrasador, alejándose para siempre de la casa de su padre, de su tierra y de su libertad. Fue tratado no como un ser humano, sino como un objeto desechable. Y para encubrir su terrible pecado, los hermanos tomaron la hermosa túnica de colores de José, mataron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Se la llevaron a su padre Jacob y le dijeron la mentira más despiadada. Esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Jacob la reconoció al instante. El anciano patriarca rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y lloró a su hijo con un llanto tan desgarrador que la Biblia dice que rehusó ser consolado. Dijo: «Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol». Los hermanos vieron a su padre anciano destruido por el dolor, pero sus corazones estaban tan cauterizados por el pecado que prefirieron mantener la mentira durante años antes que confesar la verdad. Hermano y hermana, la traición siempre viene acompañada de la mentira. Los que te hacen daño casi siempre construyen una narrativa falsa para justificarse. Manchan tu túnica con la sangre de sus calumnias para que los demás, incluso aquellos que te aman, crean lo peor de ti. Crean una versión de la historia donde tú eres el culpable y ellos son las víctimas, o donde simplemente tu sufrimiento es visto como una fatalidad del destino y no como el resultado de su maldad. Pero mientras la familia de José vivía en la mentira y el engaño, mientras el anciano Jacob lloraba desconsoladamente creyendo que Dios le había arrebatado a su hijo, y mientras José caminaba encadenado por la arena del desierto hacia un país desconocido donde no hablaba el idioma, el cielo no estaba en silencio. Aquí es donde entra la enseñanza más poderosa de las Escrituras para tu vida hoy. En el relato humano vemos tragedia, maldad e injusticia, pero en el relato divino vemos la mano invisible del soberano Creador moviendo cada pieza del tablero. La Biblia nos revela un detalle abrumador. Cuando José llegó a Egipto, fue comprado por Potifar, capitán de la guardia del faraón. Y el libro de Génesis, capítulo 39, declara una frase que lo cambia absolutamente todo. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Jehová estaba con José. Dios no se quedó en el pozo de Dotán. Dios caminó con él en el desierto. Dios entró con él al mercado de esclavos, y Dios entró con él a la casa de Potifar. Aunque José no tenía su túnica de colores, aunque no tenía a su padre, aunque había perdido su libertad, tenía la presencia del Dios Todopoderoso. Y cuando tú tienes la presencia de Dios, aunque te hayan quitado todo lo material, aunque te hayan despojado de tu dignidad humana, sigues siendo la persona más rica y protegida sobre la faz de la tierra. Capítulo 4. La prisión injusta y el silencio del cielo. José decidió honrar a Dios en medio de su dolor. En lugar de amargarse, trabajó con excelencia. Dios bendijo todo lo que él tocaba, al punto que Potifar le entregó la administración de toda su casa y de todos sus bienes. Parecía que, después de la terrible tormenta de la traición, José finalmente había encontrado un lugar de paz y estabilidad, aunque fuera en tierra extraña. Pero el enemigo no descansa cuando ve a un hijo de Dios prosperar en medio del fuego. La esposa de su amo, la esposa de Potifar, puso sus ojos en el joven hebreo y lo acosó para que se acostara con ella. José, demostrando una integridad espiritual inquebrantable, se negó rotundamente. Le dijo:
¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él prefirió perder su posición antes que pecar contra el Señor. Un día, al verse rechazada, ella lo agarró de la ropa y José huyó dejando su manto en las manos de la mujer. Y entonces la traición ataca por segunda vez. Esta mujer, llena de despecho, levantó un falso testimonio. Gritó, llamó a los hombres de la casa y acusó falsamente a José de haber intentado abusar de ella, usando el manto que él dejó como prueba de su mentira. Cuando Potifar escuchó esto, ardió en ira, tomó a José y lo arrojó al calabozo, al lugar donde estaban los presos del rey. Otra vez la injusticia, otra vez la calumnia, otra vez despojado de su manto. José hizo todo bien, fue fiel, fue honesto, fue puro, y su recompensa fue ser arrojado a una prisión putrefacta en el sótano de Egipto. Esto es algo que destruye la fe de muchos creyentes. Señor, he sido fiel, no me he vengado de los que me hicieron daño. He tratado de hacer lo correcto. He sido un buen esposo, una buena madre, un trabajador honesto. ¿Y me pagas con esta nueva crisis? ¿Me pagas con esta enfermedad? ¿Me pagas permitiendo que me difamen injustamente en mi propio trabajo o en mi iglesia? Pasaron los años en esa prisión. Años. José ayudó a otros, interpretó los sueños del copero del rey, le pidió que se acordara de él cuando fuera restaurado a su puesto en el palacio. Y el copero lo olvidó por completo. 2 años enteros más de silencio en una celda oscura. 13 años habían pasado desde que sus hermanos lo tiraron al pozo. 13 años de dolor, esclavitud y encierro injusto. 13 años donde parecía que la maldad había triunfado y que los sueños divinos eran solo una burla cruel. Pero escucha con atención, porque este es el corazón del mensaje para ti hoy. Dios nunca llega tarde y Dios nunca olvida. El calabozo no era el destino final de José. El calabozo era simplemente el cuarto de preparación para el trono. A veces, Dios permite que seas encerrado en situaciones sumamente injustas, donde no puedes defenderte, donde tus palabras no valen nada, donde nadie te recuerda. Pero en el silencio de esa prisión, Dios está forjando en ti un carácter inquebrantable. Está matando tu orgullo, está puliendo tu fe para que cuando llegue el día de la bendición, no te destruyas a ti mismo con la soberbia. Dios te oculta en la oscuridad hasta que estés listo para soportar el peso de su inmensa gloria. Capítulo 5. La justicia divina y el triunfo sobre el rencor. En un solo día, en cuestión de horas, la vida de José cambió para siempre. El faraón tuvo sueños que nadie podía interpretar. Entonces el copero por fin recordó al joven hebreo. Sacaron a José apresuradamente de la cárcel, le rasuraron, le cambiaron sus ropas rotas y lo presentaron ante el hombre más poderoso del mundo. Lleno del Espíritu de Dios, José no solo interpretó el sueño, revelando que venían 7 años de gran abundancia seguidos de 7 años de hambre terrible, sino que dio el plan exacto para salvar a la nación. Faraón, asombrado por la sabiduría divina que fluía de este esclavo, se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo vistió con ropas de lino finísimo, puso un collar de oro en su cuello y lo nombró gobernador de toda la tierra de Egipto. 13 años de humillación, borrados y restituidos en un solo segundo de intervención divina. Así opera el Señor de los ejércitos. Tus años de llanto pueden terminar en una sola mañana cuando Dios emite su decreto de restitución desde el trono celestial. Pero la historia no termina aquí. Vino el hambre a toda la tierra, tal como Dios había dicho. Y un día, buscando comida para sobrevivir, llegaron a Egipto 10 hombres desde la tierra de Canaán. Entraron al salón del trono y, sin saber quién estaba frente a ellos, se postraron con sus rostros en tierra ante el gobernador de Egipto. Eran los hermanos de José, los mismos que lo habían tirado al pozo, los mismos que lo habían vendido por 20 monedas de plata. El sueño que José tuvo a los 17 años, aquel sueño por el cual casi lo matan, se estaba cumpliendo frente a sus propios ojos.
Dios había cerrado el círculo. José los reconoció de inmediato. Tenía el poder absoluto. Con una sola orden, con un simple movimiento de su dedo, podía haberlos mandado a decapitar. Podía haberlos arrojado a un foso de leones. Podía haber cobrado la venganza perfecta por los años de esclavitud, por el llanto de su padre, por la cárcel injusta. La carne, el instinto humano, gritaba venganza. Pero José no hizo eso. La Biblia dice que tuvo que salir corriendo a una cámara interior porque no podía contener el llanto. Lloró a gritos. Su corazón no estaba lleno de odio, su corazón estaba quebrantado por la gracia de Dios. Cuando finalmente se da a conocer, cuando les dice, «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto», los hermanos se quedaron mudos de terror. Pensaron que había llegado su fin. Pero José pronuncia una de las declaraciones teológicas más sublimes, sanadoras y gigantescas de toda la Biblia. «Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Escucha esta verdad y deja que rompa las cadenas de tu amargura hoy. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». José entendió que sus hermanos solo fueron instrumentos en el tablero inmenso de la soberanía de Dios. Ellos lo hicieron con maldad, sí. Ellos quisieron destruirlo, sí. Pero la maldad humana no tiene el poder de abortar el plan de Dios para tu vida. Dios tomó el veneno que te lanzaron y lo convirtió en la medicina que te salvó. Si José no hubiera sido vendido, nunca habría llegado a la casa de Potifar. Si no hubiera sido calumniado, nunca habría llegado a la cárcel del rey. Y si no hubiera llegado a esa cárcel, nunca habría interpretado el sueño al copero. Y si no hubiera interpretado ese sueño, nunca habría sido gobernador para salvar al mundo entero, incluyendo a la misma familia que lo traicionó. Capítulo 6. Reflexión pastoral. El permiso para sanar. Mi amado hermano, mi amada hermana, hoy el Señor te ha traído hasta aquí para darte un mensaje directo al corazón. Conoce perfectamente el dolor de la traición que has estado cargando. Conoce el nombre y el apellido de la persona que te lastimó. Conoce la injusticia que te hicieron en ese trabajo, en esa herencia, en ese ministerio o en ese matrimonio. Él ha contado cada lágrima que has derramado en secreto. Pero hoy, Dios te pide que sueltes el derecho a la venganza. El odio y el rencor son un veneno que tú te tomas esperando que la otra persona muera. El rencor es una prisión fría y oscura que tú mismo cierras por dentro y donde el único que se está asfixiando eres tú. Quien te lastimó probablemente sigue su vida comiendo pan, como los hermanos de José, mientras tú sigues llorando en el pozo de la memoria. Es hora de salir de ese pozo. Es hora de perdonar. Y quiero ser muy claro contigo. Perdonar no significa decir que lo que te hicieron estuvo bien. La traición es un pecado grave delante de Dios. Perdonar no significa que tengas que volver a confiar ciegamente en quien te destruyó, ni que tengas que soportar abusos. Perdonar, bíblicamente, significa soltar al prisionero y descubrir con asombro que el prisionero eras tú. Significa poner el juicio de esa persona en las manos del juez justo. La Biblia dice, «Mía es la venganza. Yo pagaré», dice el Señor. Deja que Dios se encargue de la balanza. Tu trabajo no es vengarte, tu trabajo es sanar. Tu trabajo es mirar hacia el cielo y decir, «Señor, ellos lo pensaron para mal, pero confío en que tú lo vas a encaminar para mi bien». Esa traición dolió en el alma, pero no te destruyó. Ese divorcio te rompió el corazón, pero te acercó más a los brazos del Padre Celestial. Ese fraude financiero te dejó sin dinero, pero te enseñó a depender de la provisión sobrenatural de Jehová Jireh. Todo lo que el enemigo diseñó para enterrarte, Dios lo está usando como semilla para plantarte y dar un fruto que asombrará a generaciones. Tú no eres la víctima de tu historia, tú eres un vencedor en Cristo Jesús. Dios va a restituir tus años perdidos. Dios va a levantarte delante de los que te humillaron, no para que te burles de ellos, sino para que ellos tengan que reconocer que el Dios de Israel, el Dios Todopoderoso, estuvo contigo todos los días de tu vida.
Capítulo 7. Oración para perdonar y recibir justicia. Allí donde estás, te invito a que tomes una decisión valiente. Detén todo por un momento. Cierra tus ojos. Siente la presencia del Espíritu Santo llenando el lugar donde te encuentras. Hoy es el día de tu libertad emocional y espiritual. Vamos a entregar ese dolor inmenso. Acompáñame en esta oración, desde lo más profundo de tu corazón herido. Padre nuestro, Rey del universo, Juez justo y Dios de toda consolación. Hoy me acerco a ti en el nombre poderoso de Jesucristo, con mi corazón abierto y quebrantado. Señor, tú sabes cuánto me ha dolido esta traición. Tú conoces la humillación, la injusticia y las mentiras que han dicho contra mí. He estado en el pozo de la amargura, llorando por lo que me hicieron aquellos a quienes yo amaba, aquellos en los que yo confiaba. Señor, te confieso que he guardado enojo, he guardado rencor, he deseado que paguen por el daño que me hicieron. Pero hoy reconozco que ese odio me está destruyendo por dentro, me está alejando de tu paz y de tu presencia. En este momento, Padre, decido por un acto de mi voluntad y sostenido por tu gracia, perdonar. Menciona en tu mente a esa persona que te lastimó. Señor, yo perdono a esta persona. La suelto de mi juicio, renuncio a todo deseo de venganza y te entrego este caso en tus manos justas y santas. Lava mi mente de los recuerdos dolorosos, arranca de raíz toda raíz de amargura de mi pecho. Sana las heridas que dejaron en mi alma. Padre, te pido que apliques la historia de tu siervo José en mi vida. Toma todo este daño, toda esta pérdida, todos estos años de llanto y humillación y transfórmalos en mi mayor bendición. Que lo que el enemigo planeó para mi ruina, tú lo conviertas en el testimonio más grande de tu poder y de tu amor. Restituye lo que me fue robado. Devuélveme la paz, devuélveme el gozo de la salvación, y levántame con poder y gloria para honrar tu santo nombre. Señor Jesucristo, gracias por ser el ejemplo supremo del perdón. Gracias porque cuando fuiste traicionado, herido y clavado en la cruz, tú oraste diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lléname de ese mismo amor. Hoy declaro que soy verdaderamente libre. Descanso en tu perfecta justicia. Confío en que mi futuro es glorioso porque está en tus manos y tú siempre cumples tus promesas. En el nombre todopoderoso, santo y restaurador de Jesucristo, mi Señor. Amén y amén. Que la paz infinita de Cristo inunde cada rincón de tu hogar. Has soltado el dolor y el Señor se ha hecho cargo de tu justicia hoy. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Amén.